Chicos, esta noche comenzamos con los extraños y a veces ridículos castigos que se aplicaban en la Europa medieval. Una época en la que la justicia era creativa, la ley era flexible y la mayoría de los precedentes legales se inventaban en el momento por un hombre con un sombrero gracioso. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora baja las luces. Quizás enciende un ventilador para ese murmullo de fondo suave. Y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Si crees que tu peor resaca fue mala imagina que terminó contigo atrapado dentro de un barril de cerveza mientras tus vecinos se reían y te lanzaban nabos. Bienvenido al manto del borracho de la Europa medieval. La única prenda de moda garantizada para arruinar tanto tu dignidad como tu postura. Así funcionaba, te emborrachabas. Y no hablo del tipo simpático que canta canciones con amigos, sino del tipo que intenta pelearse con una campana de iglesia. Tal vez le declaraste tu amor a la fuente del pueblo o quizás te quedaste dormido boca abajo en un chiquero. Cualquiera que fuera tu obra maestra de mal juicio, las autoridades decidían que necesitabas una lección. Esa lección llegaba en forma de un enorme barril de madera con agujeros, uno para la cabeza y dos para los brazos. Te metían dentro y de repente ya no eras una persona, eras un tonel andante de vergüenza. Y entonces comenzaba el desfile. Imagínalo tú tambaleándote torpemente por las calles empedradas con cada paso acompañado por el crujido de la madera y el aroma tenue de lo que alguna vez contuvo ese barril. Vino, pescado, salado, quién sabe. El objetivo era que fueras inolvidable. Y lo lograban. La gente te seguía burlándose y arrojándote restos de verduras. El chisme del pueblo se renovaba. Los niños aprendían una valiosa lección que los adultos también pueden ser idiotas. Y tú descubrías que el roble es sorprendentemente pesado. En algunos pueblos alemanes lo llamaban el cepo del barril y lo usaban no solo para borrachos, sino también para ladrones menores y chismosos compulsivos. Era la versión medieval de llevar un cartel que decía: «Tomé malas decisiones», solo que más pesado y más difícil de lavar. Y lo más curioso, esto se consideraba misericordioso. No te rompían los huesos, no te marcaban la piel con hierro candente, ni te hundían en un río. Solo tenías que soportar un lento y humillante paseo, mientras parecías el tonel de vino más triste del mundo. En la jerarquía de la justicia medieval eso era casi un día de spa. Aún así tenías que preguntarte: ¿valió la pena la noche? La respuesta reflejada en el rostro de cada víctima del manto del borracho siempre era la misma, un profundo arrepentimiento silencioso y tal vez una repentina sed de agua. Si eras culpable, bueno, más te valía haber disfrutado tu última comida. Una de las ordalías más comunes era la prueba del agua hirviendo. Tu mano era sumergida en un caldero de agua escaldante para sacar una piedra del fondo. Luego se vendaba y se dejaba reposar durante 3 días. Si al quitar las vendas la herida parecía milagrosamente curada, eras declarado inocente.
Si estaba infectada, lo cual sorprendentemente ocurría muy seguido, eras culpable. Otra favorita era la prueba del hierro al rojo vivo. Debías cargar una barra de metal incandescente y caminar unos pasos. La inspección de la herida funcionaba igual, y con los mismos resultados, casi como si la carne humana quemada no sanara perfectamente en 3 días. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y luego estaba la prueba del agua fría. Te ataban y te lanzaban a un río o lago. Si flotabas eras culpable, el agua te rechazaba. Si te hundías eras inocente porque aparentemente ahogarse era la marca de un alma pura. El defecto de este sistema era obvio, incluso si pasabas la prueba seguías muerto. Felicidades. Estas ordalías no se reservaban para delitos menores. Robo, brujería, herejía. Todos podían otorgarte un lugar en los juegos de la ver qué pasa. Y lo mejor de todo, quienes supervisaban la ordalía eran casi siempre los mismos que ya te sospechaban. Era un poco como pedirle a tu verdugo que sostuviera tu paracaídas. Y para empeorar las cosas, sobrevivir a una ordalía no siempre resolvía el problema. La gente podía seguir sospechando de ti porque claramente habías recibido ayuda de fuerzas oscuras. Así que podías superar la prueba y aún así terminar en otra forma de entretenimiento medieval como el cepo o algo peor. En el papel la ordalía trataba de justicia divina. En la práctica era espectáculo, intimidación y una excusa para no investigar nada. ¿Por qué molestarse en buscar pruebas si puede servirle la mano a alguien y llamarlo voluntad de Dios? En la Europa medieval, si la plaza del pueblo tenía una atracción, no era una fuente ni una estatua, era el cepo. Imagínalo como el tablón de anuncios de la comunidad, salvo que en lugar de poner carteles te ponías tú mismo. El cepo era un marco de madera con agujeros para la cabeza y las manos. Una vez encerrado allí, no ibas a ninguna parte hasta que las autoridades decidieran que habías sido humillado lo suficiente. ¿Y qué significaba eso, el tiempo suficiente para que cada persona a la que alguna vez molestaste pasara y se riera de ti? Los crímenes que podían llevarte allí iban desde fraudes hasta engaños en el mercado, pasando por insultar a un funcionario, lo cual básicamente significaba decirle al alcalde que su sombrero se veía ridículo. Una vez atrapado estabas expuesto a lo que el público quisiera lanzarte: verduras podridas, barro, insultos, partes de animales muertos. Y sí, palomas. A las palomas les encantaba el cepo, la viga era perfecta para posarse. Y digamos que no se guardaban sus opiniones. La idea no era hacerte daño físico, aunque los moretones y los ojos morados eran comunes, sino destrozar tu reputación. Te convertías en un espectáculo viviente. Los niños tiraban de la ropa de sus padres para ver al hombre malo en la madera, y los padres aprovechaban para anunciar bien fuerte qué habías hecho por si alguien no estaba al tanto del chisme. El verdadero reto era el tiempo. Podías estar en el cepo durante horas, incluso días, de pie con el cuello doblado hacia adelante, las manos atrapadas y el sol o la lluvia cayendo sobre ti. Y no había pausas para el baño, lo que hacía que las sentencias largas fueran bastante incómodas. A veces la multitud se ponía creativa. Podían colgarte carteles con rimas sobre tu delito o vestirte con ropa ridícula antes de encerrarte. Algunas ciudades incluso tenían un vestuario especial para estas ocasiones,
probando que la justicia medieval también tenía sentido teatral. El cepo terminó cayendo en desuso en el siglo XIX, en parte porque se consideraba cruel y en parte porque la gente empezó a disfrutarlo demasiado. Cuando la risa de la multitud se convertía en un concurso improvisado de lanzamiento de tomates, la línea entre justicia y entretenimiento gratuito se volvía muy borrosa. Pero durante siglos el cepo fue un recordatorio claro. En un pequeño pueblo medieval, tu peor pesadilla no era la cárcel, era quedarte quieto mientras todos los demás comentaban tus malas decisiones. Y si Europa medieval adoraba algo era el multitasking. ¿Por qué castigar a alguien y luego organizar un festival? Si podías combinar ambas cosas. Así nació el carrusel de los azotes. Imagina esto: el culpable estaba atado a un gran poste de madera o colocado sobre una plataforma giratoria. Y en lugar de recibir un azote rápido y eficiente, el castigo se hacía ante una multitud emocionada. Pero aquí venía el giro: la parte del carrusel no era decorativa. El dispositivo giraba lentamente, mostrando al condenado como un triste pollo de asador. Servía para dos cosas: que todos tuvieran un buen ángulo para mirar y burlarse, que el verdugo apenas tuviera que moverse, el azotado venía a él. Los delitos que podían llevarte al carrusel iban desde robos y fraudes hasta blasfemia pública. O en algunos lugares simplemente estar del lado equivocado en la política local. Y aunque era doloroso, lo esencial era la humillación. Tus vecinos no solo escuchaban tu crimen, veían tu cara girando, retorciéndose con cada latigazo. La multitud lo disfrutaba, aplaudían, abucheaban y lanzaban cosas entre cada vuelta. No bastaba con castigarte, debías ser entretenido. La duración dependía del delito. Un robo menor, unas pocas vueltas. Un crimen mayor, giros suficientes para dejarte mareado, adolorido, y preguntándote si el arrepentimiento venía con náuseas. Con el tiempo, este tipo de castigos desaparecieron, reemplazados por formas más civilizadas de justicia. Aunque seguramente algunos pueblos extrañaron la energía comunitaria de ver girar a alguien como si fuera el premio de un concurso medieval. Y si alguna vez te has sentado en una silla incómoda, multiplícalo por 100, añade humillación pública y obtendrás el burro de madera. No era un animal real, aunque eso habría sido más amable. Era una larga viga de madera con la parte superior afilada en ángulo, básicamente un dispositivo de tortura disfrazado de mobiliario. El castigado debía sentarse a horcajadas, con las piernas colgando a los lados como si montara un caballo. Un caballo tallado en pura miseria. Para empeorar las cosas se le colgaban pesas de hierro o piedras en los pies, aumentando la presión en un lugar del cuerpo que la naturaleza no diseñó para largas sesiones. Y como siempre, todo ocurría en medio de la plaza. No sufrías, solo sufrías con público. Los delitos variaban: soldados indisciplinados, ciudadanos culpables de conductas indecentes, incluso mujeres acusadas de moral ligera. El castigo no era solo dolor, era ridiculización. La gente reía, gritaba y hasta llevaban a los niños a mirar, porque aparentemente la crianza medieval incluía mostrarle a los pequeños lo que pasa cuando molestas a la esposa del herrero. El tiempo en el burro dependía de la severidad del delito y la crueldad de las autoridades. Unas horas podían dejar secuelas permanentes, sentencias más largas, daños irreversibles.
Y, por supuesto, a veces el burro se decoraba pintado de colores brillantes o con cabeza y cola talladas. Porque si vas a arruinarle el día a alguien, ¿por qué no hacerlo con estilo? Al final, el burro de madera demostraba que los castigos medievales no solo buscaban herir, buscaban humillar, degradar y convertirte en el espectáculo del día. No solo pagabas por tu crimen, eras la estrella del show. El nombre en latín era Poena Cuyei, la pena del saco. Y era exactamente eso tú, un saco. Y una compañía muy desafortunada. Originalmente era un castigo romano para el parricidio matar a tu padre, madre o a un familiar cercano. Y siguió vigente en partes de la Europa medieval, porque al parecer nadie lo miró y pensó, esto es un poco excesivo. El proceso era así. La persona condenada era cosida dentro de un gran saco de cuero junto con un gallo, un perro, una serpiente y un mono. Sí, lo escuchaste bien. Un mini zoológico medieval del caos absoluto. La idea no era solo ejecutarte, sino aterrorizarte con cada picotazo, mordida y siseo posible, antes incluso de tocar el agua. Porque si una vez que todos estaban dentro el saco era lanzado a un río o al mar, si no morías ahogado primero, el pánico causado por la escuadra emplumada, peluda y escamosa se encargaba del resto. ¿Por qué esos animales simbolismo? El perro representaba la lealtad traicionada, el gallo la vigilancia ignorada, la serpiente la traición y el mono. Bueno, los historiadores todavía debaten ese punto. Mi teoría personal, alguien realmente odiaba a los monos. Las autoridades medievales afirmaban que el objetivo era justicia moral. Habías cometido un crimen contra tu propia sangre, así que ahora quedarías atrapado con criaturas con las que no podías razonar en un espacio oscuro del que no podías escapar. Pero seamos honestos, también estaba diseñado para que todo el pueblo hablara de ello durante años. Si no encontraban uno de los animales, los monos no eran muy comunes en Europa. Se hacían sustituciones gatos-gansos o cualquier criatura que pudiera entrar en pánico dentro de un saco. Eso significaba que podías cometer el mismo crimen en dos pueblos distintos y terminar con últimas horas de vida radicalmente diferentes. Era un castigo raro, pero cuando ocurría dejaba huella, no solo en la víctima y los animales, sino también en los espectadores que presenciaban una de las ejecuciones más extrañas y perturbadoras de la historia. El tipo de justicia medieval que te hace preguntar, ¿realmente querían castigar al culpable o estaban audicionando para el circo más oscuro del mundo? En la galería de los castigos medievales, la rueda de tormento se lleva el premio por parecer engañosamente simple. Era literalmente una rueda enorme de madera del tipo que verías en una carreta. Excepto que ésta no te llevaba al mercado, te llevaba directo a los libros de historia del por favor nunca más. La rueda se colocaba plana en el suelo o montada en vertical y el condenado era posicionado sobre ella. La magia del dispositivo estaba en su escenario público, justo en medio de una plaza o campo abierto. Porque si había algo que la Europa medieval adoraba, era convertir la justicia en un evento vecinal. Según el crimen, el castigo podía incluir una serie de golpes destinados a, digamos, deshabilitar tu movilidad de por vida.
En una versión más piadosa, algunos simplemente eran atados a la rueda y exhibidos dejados durante horas o días para que la vergüenza, el clima y el hambre hicieran el resto. ¿Por qué usa una rueda? Practicidad. Era resistente, fácil de girar para mostrar al prisionero, y de paso hacía que pareciera parte de una extraña instalación artística medieval. Los niños seguramente preguntaban mamá, ¿por qué ese hombre está en una rueda de carreta? Y recibían respuestas como porque robó pan, lo que debía generar conversaciones familiares muy curiosas en la cena. La rueda se reservaba para delitos grandes, robos graves, rebeliones o cualquier acto con el que las autoridades quisieran dar ejemplo. Cuanto más grande el crimen, más grande la multitud y más largo el espectáculo. Con el tiempo la rueda cayó en desuso en parte, porque la ley evolucionó y en parte porque la logística de sacar semejante armatoste cada vez se volvió demasiado. Pero dejó un legado la prueba de que en la Europa medieval incluso una simple rueda podía convertirse en herramienta de orden y de espectáculo. Si el cepo era la manera medieval de hacerte estar quieto en tu vergüenza pública, los azotes en la cola del carro eran lo contrario, llevaban la vergüenza hasta la gente. Así funcionaba. El culpable era atado a la parte trasera de un carro y azotado, mientras era arrastrado lentamente por las calles principales. No en un callejón escondido, no justo por la avenida central donde cada vecino, amigo y primo lejano podía verlo. Si tenía suerte, el carro avanzaba a paso lento. Si no era al trote, lo que significaba que además tenías que tropezar para mantener el ritmo todo mientras estabas atado. El objetivo no era solo castigarte físicamente, sino asegurarse de que todos lo vieran. Un castigo estático llegaba a pocos ojos. Este convertía al culpable en una lección ambulante. El público, por supuesto, participaba, te abucheaban, te lanzaban barro, restos de verduras e insultos tan creativos que algunos merecían premio. No se terminaba hasta que el carro completaba su recorrido, a menudo pasando varias veces por las zonas más concurridas. El conductor jugaba un papel importante, un chofer demasiado entusiasta podía hacer tu vida miserable golpeando cada adoquín. Y créeme, los adoquines medievales no eran precisamente suaves. El castigo era barato, fácil de organizar, y garantizaba la máxima exposición pública. Por eso duró siglos hasta que la justicia dejó de ser teatro abierto y se volvió más cerrada y burocrática. En el mundo de la moda algunos accesorios dicen elegancia, otros rebeldía. Y el collar de hierro decía, he tomado decisión terrible en mi vida. No era joyería común. Era un grueso aro metálico cerrado alrededor del cuello del culpable, a veces encadenado a una pared o poste. Otras veces no había cadenas, simplemente tenías que llevarlo puesto como un anuncio ambulante de tu crimen. No era sutil. Era pesado, incómodo y muy evidente. Muchos llevaban inscripciones grabadas, ladrón mentiroso. O mi favorita personal, chismoso. Imagina tratar de comprar pan mientras llevas al cuello un letrero que dice «No confíes en mí». Los delitos eran menores, hurtos, calumnias, engaños en el mercado. Pero el collar podía quedarse contigo horas, días o incluso semanas. Dormir, comer o simplemente existir se convertía en un ejercicio constante de incomodidad.
y no podías quitártelo, necesitabas al herrero y el permiso de quienes te lo habían puesto. En algunos pueblos el collar estaba fijado permanentemente a una pared y el condenado debía permanecer de pie allí hasta que pasara el tiempo asignado. Un cartel humano en vivo. Ven al mercado y ya que estás, mira a este hombre que intentó estafar al panadero. Con el tiempo el collar de hierro desapareció. El hierro no era barato y la humillación pública comenzó a perder popularidad. Pero por siglos fue un dispositivo eficiente vergüenza portátil, bajo costo y máxima incomodidad. Y finalmente la Europa medieval tenía una visión muy directa de la prevención del crimen. Si robabas con la mano, quizás ya no volvías a usar esa mano. La innovación por robo era exactamente eso, cortar una mano, un dedo, o incluso un pie si eras particularmente malo en el arte de robar. La lógica era simple, quítale al ladrón las herramientas del crimen y el problema se resuelve solo. Brutal sí, efectiva. También, aunque sobre todo porque atemorizaba a todos los demás que mantenían sus manos firmemente en sus propios bolsillos. Este castigo no se aplicaba por cada hogaza de pan robada, al menos no en todas partes. En algunos pueblos el pequeño hurto se pagaba con multas o humillación pública, pero los reincidentes o quienes robaban bienes valiosos se arriesgaban a la política de una y ya está. Si el señor local quería dar ejemplo, la sentencia se ejecutaba en la plaza principal para lograr el máximo impacto. Nada decía no robes como ver a alguien perder instantáneamente su carrera de carterista. La ejecución de la sentencia, juego de palabras totalmente intencional, variaba. Algunos usaban un hacha, otros una espada, y en casos raros, un cincel y un mazo. Porque claro, ¿por qué no añadir un toque de carpintería al sistema legal? A menudo un especialista llevaba a cabo el castigo no solo para asegurarse de que se hiciera con limpieza, sino porque nadie quería explicar en casa por qué volvía cubierto de sangre después del mercado. Por supuesto, la pena era tanto social como física. Perder una mano en una sociedad basada en el trabajo manual no solo limitaba tus oportunidades laborales, te marcaba de por vida. Todo el mundo podía ver lo que habías hecho, y aunque juraras que fue un accidente con una piedra de molino, probablemente nadie lo creería. También estaba el factor de disuasión. Un ladrón podía tener habilidad, sigilo y encanto, pero es difícil robar bolsillos con una sola mano. Y aún más difícil cuando todos en el pueblo saben exactamente por qué solo tienes una. Con el tiempo, las leyes en Europa se suavizaron reemplazando la amputación por prisión o exilio. Pero durante siglos fue una de las herramientas favoritas del repertorio legal, una manera rápida, decisiva e irreversible de lidiar con el robo. Era claro, era brutal y convirtió a la justicia medieval en la inventora original de la política de tolerancia cero. En la Europa medieval, si tu castigo no podía ser eterno, tu reputación sí podía serlo. El marcado con hierro era el arte de convertir tu piel en un expediente criminal permanente. No hacía falta papeleo. El proceso era simple en teoría, aunque desagradable en la práctica. Un hierro candente se presionaba contra la piel dejando una cicatriz con la forma de una letra o símbolo que anunciaba tu crimen al mundo. T para ladrón, F para falsificador,
para vagabundo, aunque en algunos lugares preferían pequeños dibujos en lugar de letras. Imagina llegar a un pueblo con un icono permanente en la frente que básicamente decía: pregúntame por mis malas decisiones de vida. No siempre era en la cara. Las manos, los hombros u otras zonas visibles también servían. La clave era la visibilidad. No se trataba de corregir en silencio, sino de convertirte en una advertencia ambulante. Incluso si jurabas haber cambiado la marca, decía a todos que no se podía confiar en ti, o al menos que no te dejaran a solas con la cubertería de plata. Los delitos que merecían un hierro candente iban desde pequeños robos hasta fraude, deserción o romper el toque de queda en pueblos especialmente estrictos. En algunas regiones el marcado era una pena gradual: primera falta, una multa; segunda, unas horas en el cepo; tercera, felicitaciones, te acababan de convertir en un cartel humano. No era solo vergüenza. También facilitaba a las autoridades identificar reincidentes en un tiempo sin documentos de identidad. Con mirarte ya sabían tu historial criminal. Los hierros variaban por región. Algunos pequeños y elegantes. Tan elegante como puede ser una cicatriz al rojo vivo. Otros lo bastante grandes como para que se vieran desde el otro lado de la plaza. Y como a los pueblos medievales les encantaba el espectáculo público, el marcado se hacía muchas veces frente a toda la comunidad. Nada disuadía tanto como ver a tu vecino convertirse en cartel viviente bajo el calor del hierro. Con el tiempo la práctica cayó en desuso, pero su legado permaneció literalmente grabado en la piel. En la Edad Media podías cambiar de ropa, mudarte de pueblo, incluso dejarte barba, pero la marca se quedaba. La justicia medieval significaba que no solo cumplías tu condena, la llevabas puesta. Si la Europa medieval tenía un paquete premium de castigos, ese era el de colgar y arrastrar. Reservado para los crímenes más graves, normalmente la traición era el equivalente legal a decir: vamos a asegurarnos de que realmente te arrepientas de esto. La parte de colgar es fácil de imaginar, te ahorcaban. Pero aquí estaba el giro: muchas veces no te dejaban morir del todo. Aflojaban la cuerda antes del final para que el resto del castigo pudiera continuar. No era justicia rápida, era una función extendida. Luego venía la parte de arrastrar, que nada tenía que ver con dibujar. Significaba ser arrastrado hasta el lugar de la ejecución. En algunos pueblos el condenado era atado a un tablón y tirado por caballos a través de las calles. ¿Por qué tan elaborado? Porque la traición era la peor de las faltas. El castigo debía enviar un mensaje claro: ni lo pienses. Y vaya que lo enviaba. No necesariamente porque convenciera a la gente de ser leal, sino porque organizar caballos, cuerdas, tablones y multitudes era agotador. Básicamente un festival del pueblo con el peor tema posible. El espectáculo naturalmente atraía a grandes multitudes. La gente llevaba niños, comida y chismes. Se convertía no solo en castigo, sino en afirmación de lealtad colectiva. Y de paso un día libre. Con el tiempo la tradición perdió su teatralidad, pero en su época era uno de los espectáculos más infames de la ciudad. No solo te castigaban, montaban una producción completa. Al final el mensaje era claro: si ibas a traicionar a tu rey, más te valía estar preparado para que tu último día incluyera
público desfile y más drama que una boda real. Antes del rugido del Coliseo y del destello del sol sobre los cascos brillantes, la historia de los gladiadores comenzó en un lugar mucho más sombrío y silencioso, los funerales. En el siglo XIII, Maitiasisto, mucho antes de convertirse en el pasatiempo favorito de Roma, eran ritos solemnes para honrar a los muertos. Los romanos creían que la sangre tenía un poder sagrado capaz de apaciguar a los espíritus inquietos. Así, en el patio de una casa aristocrática en duelo, se presentaban dos hombres prisioneros de guerra o criminales condenados. Se les daban armas, a veces simples espadas cortas o escudos rudimentarios, y se les ordenaba luchar. El propósito no era entretenimiento, al menos no oficialmente, era una ofrenda religiosa. Pero al chocar las espadas y resonar los gritos de los heridos, los presentes no podían evitar sentir una fascinación sombría. Ese destello de curiosidad se convirtió en chispa, y Roma, como siempre, la avivó hasta convertirla en un incendio imperial. Con el tiempo los combates se hicieron más grandes, ruidosos y elaborados. Al final de la República ya no cabían en patios privados y se levantaban arenas temporales en el foro. Los nobles entendieron rápido: cuantos más luchadores ofrecías, más te adoraba el pueblo. En el funeral de su padre, Julio César organizó cientos de combates durante varios días, deslumbrando a las multitudes y consolidando su popularidad. La sangre que una vez fluyó por motivos religiosos ahora servía a un nuevo dios: la aprobación pública. Roma descubrió que la violencia podía politizarse, que los vítores de la multitud podían ser tan valiosos como las legiones en el campo de batalla. Y cuando se levantó el Coliseo, el propósito funerario original se había olvidado casi por completo. Lo que quedó fue un espectáculo que mezclaba religión, teatro y política despiadada. El gladiador era una paradoja, un hombre al fondo de la sociedad, pero cuyo nombre podía resonar como el de un héroe. Tras el espectáculo había disciplina, peligro y la sombra constante de la muerte. La mayoría no eran voluntarios, eran prisioneros de guerra criminales o esclavos comprados por los ludi. Las escuelas de gladiadores, que más que escuelas eran campamentos de entrenamiento brutal. Tras sus muros altos, los reclutas vivían bajo estricta disciplina, entrenamientos de armas, ejercicios de pies, práctica, resistencia y las lecciones de los veteranos que habían sobrevivido lo suficiente para transmitir su dura sabiduría, a menudo en forma de cicatrices. Los gladiadores eran entrenados en estilos de combate específicos, cada uno con su propio conjunto de armas, armadura y hasta personalidad. Un secutor blandía una espada corta y un gran escudo, acechando a su rival como un depredador. Un retiarius, en cambio, luchaba con una red lastrada y un tridente, confiando en la agilidad y la precisión para atrapar y golpear. Había mirmillones fuertemente acorazados, tracios de pies rápidos con espadas curvas y muchos más. Cada enfrentamiento estaba diseñado para crear un duelo emocionante e impredecible. Los combates eran tanto teatro como destreza. La vida en el ludus era dura, pero no carecía de extraños beneficios. Los gladiadores eran alimentados mejor que muchos trabajadores comunes, con dietas energéticas, de gachas de cebada,
legumbres y frutas secas para ganar músculo. La atención médica, sorprendentemente avanzada para la época, los mantenía en pie para el siguiente combate. Y aunque eran esclavos, los más exitosos podían alcanzar no solo fama, sino también el rudis, una espada de madera que simbolizaba la libertad. Pese a sus cadenas, los gladiadores se convirtieron en objetos de fascinación, incluso de deseo. Su fuerza física, su desafío constante a la muerte y su presencia en la arena los transformaban en una extraña forma de celebridad. Algunos romanos animaban a sus favoritos como hoy se sigue a estrellas del deporte, coleccionando mosaicos o grafitis con sus retratos. Otros susurraban sobre escandalosos romances entre gladiadores y damas nobles, relaciones peligrosas que podían arruinar reputaciones pero irresistibles para quienes se sentían atraídos por el aura de la arena. Detrás de cada vítores se escondía una verdad. La fama de un gladiador duraba solo lo que durara su suerte en la arena. Y en Roma la suerte era tan cambiante como el pulgar del emperador. Para el pueblo romano, la arena no era solo un campo de muerte, era el teatro más grandioso del imperio, y los gladiadores eran sus actores. El escenario más grande y famoso fue por supuesto el Coliseo, una obra colosal de piedra e ingeniería, capaz de tragar a más de 50.000 espectadores y aún dejar espacio para vendedores de vino, frutos secos, con miel y garbanzos asados. Desde que un espectador cruzaba sus puertas, la experiencia estaba diseñada para despertar emociones. Sonaban trompetas, banderas pintadas ondeaban. La arena cubierta de arena clara brillaba al sol, lista para beber sangre. Para muchos romanos, este era el corazón de la vida cívica, un lugar donde ricos y pobres, senadores y esclavos podían sentarse hombro con hombro unidos por el vértigo del espectáculo. Pero nada en la arena accidental. Cada combate, cada emparejamiento de estilos, cada animal liberado desde las jaulas subterráneas, se elegía para crear tensión y drama. Un ágil retiarius podía enfrentarse a un pesado secutor, obligando a la multitud a preguntarse: ¿triunfaría la agilidad sobre la fuerza bruta? ¿O el depredador aplastaría a su presa? Los mejores combates contaban una historia completa con momentos de suspense, giros inesperados, triunfo o tragedia. Los juegos gladiatorios eran parte de un anfiteatrum pleno, un festival de sangre que duraba todo el día. La mañana podía empezar con cacerías de bestias venationes, trayendo animales exóticos de los confines del imperio, leones de África, osos de los Alpes, leopardos de Anatolia. Los cazadores entrenados o a veces criminales condenados se enfrentaban a estas criaturas en espectáculos que oscilaban entre la valentía y el suicidio. Al mediodía llegaba el espectáculo más macabro: ejecuciones públicas. Los culpables de delitos graves o simplemente los desafortunados que enfurecieron al patrón equivocado eran ejecutados de maneras tan teatrales como horribles. Era la versión imperial del intermedio, tan grotesco como inolvidable. Por la tarde venía el evento principal, los gladiadores. Las puertas se abrían, los combatientes salían entre vítores, abucheos y cánticos de sus fanáticos. Saludaban al magistrado, que presidía a menudo el propio emperador, con la famosa aunque no universal frase:
Ave, Caesar morituri te salutant. Salve César. Los que van a morir te saludan. Desde ese momento el escenario era suyo. Los minutos siguientes podían decidir no solo su destino, sino también su lugar en la memoria de Roma. En este teatro de arena y sangre cada gota derramada formaba parte de la obra. Y para la multitud no había espectáculo mejor en el mundo. En Roma los juegos nunca fueron solo entretenimiento, fueron poder. Un emperador que podía organizar espectáculos fastuosos no solo divertía al pueblo, reforzaba la idea de que él era el único capaz de dar lo que más ansiaban pani circo panem et circenses. Los juegos eran caros. Había que importar animales, mantener arenas, alimentar y entrenar gladiadores, y emplear a cientos de personas para manejar la maquinaria subterránea. Solo los más ricos senadores generales, y sobre todo emperadores, podían costearlos. Y al hacerlo compraban lealtad. Un festival bien cronometrado podía distraer de derrotas militares, problemas económicos o escándalos políticos. Si el Coliseo rugía de emoción, el foro no rugía de protesta. Los políticos también usaban los juegos como herramienta de campaña. Patrocinaban combates para ganarse el favor de las masas. Los juegos funerarios que Julio César organizó para su padre con cientos de gladiadores no fueron solo un tributo, fueron una jugada calculada para conquistar el corazón del pueblo. Después emperadores como Augusto perfeccionaron el arte, usando la arena para proyectar autoridad moral, control y generosidad. Pero la espada de la política cortaba en ambos sentidos. Un espectáculo pobremente organizado podía volver al público en contra. En una ciudad donde la opinión popular era tan volátil, los vítores podían convertirse en abucheos en un instante. El emperador cómodo lo aprendió a su manera, luchaba él mismo en la arena, intentando conectar con el pueblo, pero perdiendo dignidad ante el Senado. Aún así, la multitud adoraba la novedad, demostrando que en Roma el favor del pueblo pesaba más que la desaprobación de la élite. Los gladiadores eran más que luchadores, eran personajes. Cada uno representaba un arquetipo diseñado para crear contraste, drama y espectáculo. El murmillo era el peso pesado de la arena, escudo rectangular. Scutum, espada corta, gladius, casco, adornado con forma de pez. Lento pero resistente, confiaba en su fuerza y resistencia para desgastar al rival. Frente a él podía estar el Threx, inspirado en los enemigos balcánicos de Roma, escudo pequeño, espada curva, sica, para enganchar y desarmar casco con un alto penacho, y a menudo un motivo de grifo. El Retiarius, el luchador de red, era lo opuesto, sin casco, apenas protegido, armado con una red y un tridente. Su agilidad lo hacía letal, pero un error podía costarle la vida frente a un rival blindado. Su adversario natural era el secutor creado para contrarrestarlo, casco liso con ranuras minúsculas para que la red no se enganchara, armadura pesada, y un avance implacable. Otros estilos añadían variedad al programa el hoplomachus, inspirado en los hoplitas griegos. Luchaba con lanza y escudo, redondo pequeño, recurriendo al puñal en el cuerpo a cuerpo. El Dimachaerus blandía una espada en cada mano, un torbellino de acero. El Bestiarius enfrentaba fieras en lugar de hombres armados solo con una lanza y mucho valor.
Los emparejamientos siempre buscaban contraste, velocidad contra fuerza, alcance contra defensa, agilidad contra brutalidad. La multitud adoraba los desajustes porque generaban tensión. ¿Podría el ágil bailar alrededor del gigante acorazado? ¿O sería acorralado y destruido? Para los gladiadores estos estilos eran más que un disfraz. Eran su identidad, su rol en la obra de teatro más sangrienta del mundo. Los estilos de lucha definían su entrenamiento, sus tácticas e incluso su identidad. Un gladiador hábil podía ganarse seguidores no solo venciendo, sino también ofreciendo un espectáculo acorde a la personalidad de su arquetipo. En la arena el estilo era tan importante como la supervivencia, y a veces al público le importaba más lo primero que lo segundo. Si la arena era el gran escenario de Roma, el Ludus, la escuela de gladiadores era la sala de ensayos. Tras altos muros y puertas vigiladas, los luchadores vivían, comían y sangraban en preparación para su momento bajo el sol. La vida aquí era una paradoja brutal en su disciplina, pero cuidadosamente gestionada para mantener a los combatientes en condiciones óptimas. Después de todo, un aprendiz muerto era una inversión perdida. Cada escuela estaba dirigida por un lanista, parte entrenador, parte carcelero y parte empresario. El lanista compraba reclutas, prisioneros de guerra, criminales condenados o incluso hombres desesperados que se vendían a sí mismos por una prima inicial. Una vez dentro, eran propiedad, pero propiedad valiosa. Su valor se medía no solo por su destreza, sino por el espectáculo que podían brindar. El régimen de entrenamiento era implacable. Las mañanas comenzaban con ejercicios de armas, aprender el ángulo exacto de una estocada, la forma correcta de bloquear con el escudo el ritmo de los pasos y los golpes. Las espadas de madera, más pesadas que las reales, servían para fortalecer músculos y resistencia. El juego de pies se repetía hasta convertirse en instinto, porque un paso mal dado podía ser fatal. Especialistas enseñaban cada estilo un retiarius. Practicaba lanzar su red con precisión, leyendo los movimientos del rival y calculando el momento perfecto. Un murmillo entrenaba para cerrar la distancia rápidamente y romper la guardia enemiga. Los combates de práctica eran frecuentes, pero rara vez mortales. Los gladiadores eran demasiado valiosos para perderlos sin necesidad. La dieta es sorprendentemente buena, da incluso para estándares romanos. Eran conocidos como los hombres de cebada por sus comidas ricas en carbohidratos, gachas de cebada, legumbres y frutas secas para generar masa y energía. La carne aparecía de vez en cuando, pero no era lo principal. El objetivo era fuerza, resistencia y un cuerpo capaz de soportar castigo. La atención médica estaba avanzada para la época. Los médicos limpiaban heridas con paños empapados en vino, cosían cortes profundos y aplicaban ungüentos de hierbas para acelerar la curación. Un hueso roto no significaba descarte, se reparaba. El Ludus no era un lugar de misericordia, pero sí de mantenimiento. Y además de forjar la técnica, forjaba el espíritu. Cada ejercicio, cada golpe, cada orden gritada preparaba al gladiador no solo para sobrevivir, sino para actuar.
porque cuando las puertas se abrían y la multitud rugía, no luchaba solo por su vida, luchaba para que recordaran su nombre. La vida de un gladiador parecía un ciclo interminable de entrenamiento y combate, pero más allá de la arena y el polvo del ludus, había otra cara: fama, temor y extraños privilegios. Vivían en barracones austeros, pero no miserables, compartiendo espacio con sus compañeros. Entrenaban juntos, comían juntos y a veces se enterraban entre sí. Aunque su libertad estaba perdida, un luchador exitoso podía disfrutar de mejor comida, atención médica regular y techo seguro, lujos que muchos romanos libres no tenían. Su estatus fuera del ludus era complejo. Legalmente estaban en lo más bajo junto a esclavos y criminales. Socialmente podían ser celebrados como héroes deportivos. Niños grababan sus nombres en muros comerciantes, vendían figurillas y admiradores, incluidas mujeres de la élite, escribían alabanzas en grafitis. Para algunos esa atención era embriagadora, para otros peligrosa. Los romances entre gladiadores y damas nobles se susurraban en tonos escandalizados, y si salían a la luz podían arruinar reputaciones o algo peor. Antes de un gran juego, los gladiadores eran exhibidos en procesiones, marchando por las calles con armaduras y armas, avivando la expectativa. Los fanáticos elegían a sus favoritos. Algunos luchadores incluso recibían regalos o propinas de mecenas ricos que apostaban por ellos. Pero la sombra del riesgo siempre estaba presente. Las heridas eran comunes, y una infección podía acabar con una carrera. Un gladiador podía ser famoso una semana y estar muerto la siguiente. Por cada hombre que soñaba con el rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad, había muchos más que jamás la verían. Aun así muchos abrazaban su notoriedad. Bebían en tabernas donde la gente pedía relatos de la arena, posaban para artistas y escuchaban el rugido del público incluso en sueños. Porque la fama era fugaz, pero mientras duraba podía hacer que un hombre se sintiera como un dios, aunque Roma siempre recordara que era solo un esclavo. En la arena la muerte estaba siempre a un latido de distancia. Cada combate se libraba bajo la mirada de miles, pero un par de ojos pesaba más que todos los del emperador. Su mano podía otorgar misericordia o condena con un simple gesto. Contrario a lo que dice Hollywood, el pulgar arriba o abajo no era tan sencillo. Las fuentes antiguas sugieren que un pulgar girado señalaba la muerte, mientras que un pulgar escondido o plano significaba clemencia. Los gestos variaban, pero el principio era el mismo. El destino del derrotado dependía de la multitud y del gobernante que presidía. El vencedor esperaba arma en mano mientras el público rugía su opinión. Misio liberación si el caído había mostrado valor, o muerte si había luchado pobremente o era un deshonrado. El emperador, leyendo el ánimo del pueblo, daba su veredicto. Un gladiador perdonado podía pelear otro día. Uno condenado recibía el golpe final, su sangre empapando la arena mientras la multitud estallaba de júbilo salvaje. La misericordia no estaba garantizada ni para los más hábiles. La política, los rencores personales o simplemente la necesidad de emocionar al público podían inclinar la balanza hacia la muerte. Algunos emperadores eran despiadados, otros preferían recompensar el valor.
La muerte en la arena era rápida, pero rara vez limpia. El cuerpo se arrastraba por la porta libitinaria a la puerta de la muerte, despojado de armas y armadura para desaparecer sin ceremonia. La arena se alisaba de nuevo lista para el siguiente acto. Cuando las últimas ovaciones se apagaron y las puertas del Coliseo se oxidaron, el gladiador no desapareció de la memoria. Se convirtió en símbolo. En vida, su legado era inmediato, su nombre grabado en piedra, mosaicos y frescos inmortalizando combates, poetas relatando su valor. Para las masas encarnaban ideales de coraje, resistencia y destreza, aunque hubieran entrado encadenados, con el fin de los juegos en el siglo V que lo es esto. Por la oposición cristiana, el costo económico y el colapso del poder imperial, el gladiador pasó de realidad a mito. La Edad Media lo transformó en caballero disfrazado. El Renacimiento lo vio como vínculo con la grandeza de Roma. Y en la era moderna artistas y cineastas lo convirtieron en símbolo de resistencia contra la tiranía. La fascinación nunca murió. Museos exhiben cascos, espadas y armaduras con abolladuras que aún cuentan historias de supervivencia y derrota. Historiadores reconstruyen entrenamientos y dietas, buscando entender qué significaba estar allí bajo el sol. Y cada vez que una película revive la arena, el público se inclina hacia adelante atrapado por la misma tensión que hace 2000 años. ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Y qué decidirá la multitud? El legado también vive en el lenguaje. Hoy la palabra gladiador sigue evocando a alguien que lucha contra todo pronóstico en la política, en el deporte o en las batallas personales. La arena se ha convertido en polvo, pero el eco de sus pasos aún resuena en la historia. La idea de un luchador solitario de pie ante una multitud rugiente sigue siendo una de las imágenes más perdurables de la historia. Al final, la verdadera victoria del gladiador no se medía en combates ganados ni en enemigos abatidos, sino en el hecho de que su historia todavía sobrevive feroz, bañada en sangre e inolvidable. En la antigua Roma, la victoria militar no se medía solo en tierras conquistadas o enemigos muertos, se medía en gloria. Y la más alta gloria que un general romano podía alcanzar era el triunfo, un desfile tan fastuoso y tan raro que muchos grandes comandantes jamás lo experimentaron. Para los romanos, un triunfo era la fusión definitiva de religión, política y teatro, representado tanto para los dioses como para el pueblo. Pero no se concedía a la ligera. El Senado guardaba este honor con el mismo celo con que los dioses guardaban el Olimpo. Un general debía cumplir requisitos estrictos. La campaña debía haberse librado bajo su mando oficial. El enemigo debía ser una potencia extranjera, no romanos rebeldes. Y la victoria debía ser decisiva, poniendo fin a la guerra por completo. Además, el ejército tenía que haber matado al menos a 5000 enemigos. Cualquier cosa menor se consideraba éxito modesto, no digno de semejante espectáculo. Y aun cumpliendo los criterios, nada estaba asegurado. La aprobación del Senado era esencial. Allí entraba la política. Rivales poderosos podían bloquear el honor por envidia, mientras que los aliados podían garantizarlo con discursos persuasivos y alianzas estratégicas. El triunfo era tanto un campo de batalla de influencias
como lo había sido la guerra misma. Una vez concedido, comenzaban preparativos de una magnitud pocas veces vista. Artesanos pintaban grandes paneles con escenas de batalla. Carpinteros construían carros alegóricos para transportar animales exóticos o recreaciones de ciudades conquistadas. Orfebres y joyeros pulían tesoros saqueados hasta que brillaban bajo el sol mediterráneo. La fecha se elegía cuidadosamente a menudo, un día sagrado para Júpiter, el rey de los dioses. Los sacerdotes preparaban sacrificios, músicos ensayaban las fanfarrias, y la noticia se difundía como fuego. Visitantes de kilómetros a la redonda acudían para no perderse la historia en ciernes. Para cuando amanecía el día del triunfo, toda Roma se había transformado. Calles barridas, guirnaldas colgadas de los balcones pebeteros de incienso alineando la ruta. El escenario estaba listo para una función en la que el general era actor y a la vez símbolo viviente del poder imparable de Roma. Un hombre elevado casi a la categoría de Dios, aunque solo fuera por un día inolvidable. La mañana del triunfo romano comenzaba antes del amanecer. Roma despertaba en una bruma de incienso y expectación. No era un día común. Era un día en el que la ciudad parecía respirar al unísono para honrar al hombre que había traído la victoria a la República o al Imperio. Las familias reclamaban los mejores lugares, padres alzando a sus hijos sobre los hombros. Veteranos encorvados se enderezaban ansiosos por ver los estandartes de las legiones bajo las que habían servido. El aroma del incienso se mezclaba con el de carnes asadas, porque siempre había quien convertía la celebración en negocio. El murmullo del gentío bullía de curiosidad. ¿Quiénes marcharían encadenados? ¿Qué tesoros habían sido arrebatados al enemigo? Era el general tan glorioso, como decían los rumores. En el Campus Martius el triunfador se preparaba. Se vestía no como un simple mortal, sino con los atributos de la divinidad. Toga púrpura bordada en oro, corona de laurel en la cabeza y el rostro pintado de bermellón, imitando al propio Júpiter. No era un disfraz, era una transformación deliberada. Ese día él encarnaba la fuerza de Roma y el favor de los dioses. Cuando sonaban las primeras trompetas, el murmullo de la ciudad se transformaba en rugido. Todas las miradas se dirigían hacia la puerta por la que comenzaría la procesión. Las calles barridas y consagradas aguardaban. El pueblo contenía el aliento. El triunfo no estaba solo por empezar. Estaba a punto de consumir la ciudad entera en una ola de sonido, color y gloria. El recorrido del triunfo era tan importante como la celebración misma. No era una marcha cualquiera. Era un camino sagrado cuidadosamente trazado para convertir la victoria del general en ofrenda a los dioses y relato para el pueblo. La procesión partía del Campus Martius, el campo de Marte, donde los ejércitos de Roma se reunían antes de la guerra. Allí el triunfador reunía sus tropas, los botines y los prisioneros. Con el estruendo de las trompetas, la columna avanzaba y cruzaba la Porta Triumphalis, un portón abierto solo para estas ocasiones, como si hasta los muros de Roma se inclinaran para dejar pasar a los vencedores. Luego la ruta serpenteaba por el corazón de la ciudad, atravesando la Vía Sacra, la calle más prestigiosa de Roma.
Sacerdotes se unían al cortejo esparciendo flores y entonando plegarias, recordando a todos que esto no era solo política, sino una ofrenda a Júpiter. La procesión pasaba frente al foro romano, centro político de la ciudad. Senadores y magistrados observaban desde plataformas de mármol mientras los templos se llenaban de ciudadanos ávidos por ver tesoros cautivos y al hombre cuyo nombre quedaría inscrito en los anales. Cada tramo tenía un peso simbólico. Los templos recordaban que la victoria dependía de los dioses. El foro recordaba que el poder militar y político eran inseparables. El ascenso final hacia la colina capitolina coronaba la jornada en el templo de Júpiter óptimo máximo. El general no marchaba solo al templo, marchaba hacia la inmortalidad. Si el triunfo era una obra de teatro, el botín era su acto inicial. Mucho antes de que apareciera el carro del general, los ojos de la multitud se fijaban en la interminable fila de carros cargados con tesoros. El despliegue estaba diseñado para deslumbrar y sobrecoger. Cofres rebosantes de oro y plata brillaban al sol. Estatuas colosales arrancadas de templos enemigos se erguían como prisioneros. Tapices de tierras lejanas ondeaban como narraciones mudas de horizontes desconocidos. Pero no eran solo riquezas, eran propaganda. Tablones pintados mostraban escenas de batalla, la carga decisiva, la ruptura del enemigo, la rendición de su líder. Para quienes no habían combatido, eran ventanas a campañas lejanas, prueba de que los informes del general no exageraban. Más que el oro, lo que fascinaba eran las maravillas exóticas. Animales extraños desfilaban encadenados, elefantes gigantes, leopardos, inquietos aves de plumaje brillante. Trofeos vivientes que demostraban que Roma se extendía hasta los confines del mundo. También se exhibían símbolos de derrota, armas rotas, estandartes, capturados, coronas y cetros de reyes extranjeros. Incluso los dioses vencidos marchaban en procesión, sus estatuas arrebatadas y degradadas, absorbidas por el panteón romano. El mensaje era claro: los dioses de Roma eran más fuertes, sus ejércitos invencibles. Mientras los carros avanzaban, la multitud rugía su aprobación. Los niños señalaban con asombro los tesoros brillantes. Los veteranos asentían al ver las banderas de enemigos ya caídos. Cada cofre y cada ídolo contaban la misma historia. Roma no solo había derrotado a un enemigo, había absorbido su riqueza, su cultura y su orgullo. Cuando pasó el último carro cargado de botín, la ciudad ya estaba embriagada por la magnitud de la victoria. Y, sin embargo, la procesión apenas había comenzado. La parte más humana del triunfo, y quizá la más humillante, estaba a punto de aparecer. Tras el brillo del oro y la maravilla de las bestias exóticas, llegaba el espectáculo más oscuro: los prisioneros de guerra. No importaba cuán gloriosos fueran los tesoros, eran los enemigos derrotados de carne y hueso quienes hacían sentir real la victoria al pueblo de Roma. Matsisou. Marchaban encadenados, con la cabeza gacha, sus ricos vestidos, convertidos en un cruel recordatorio del poder que una vez ostentaron. Al frente de esta lúgubre columna iban los cautivos más importantes, reyes, generales y nobles, capturados vivos en el campo de batalla. Vestían sus mejores galas no por dignidad,
sino porque los romanos querían que la multitud viera con claridad lo que se les había arrebatado no solo su libertad, sino también sus tronos. Tras ellos avanzaban soldados rasos oficiales y hasta familiares de los líderes vencidos. Mujeres y niños tampoco eran perdonados. Su presencia era el testimonio vivo de la completitud de la victoria romana. La multitud los abucheaba, les escupía, lanzaba insultos y recordatorios de su arrogancia pasada. Para los romanos no era crueldad, era justicia. La prueba visible de que sus ejércitos habían aplastado a quienes alguna vez amenazaron su ciudad. Para el general, en cambio, era teatro político la visión de reyes extranjeros encadenados, elevaba su prestigio y justificaba los costos de la campaña. Algunos de estos prisioneros serían vendidos como esclavos o exhibidos de nuevo en futuros juegos, pero los de mayor rango estaban condenados a un destino más oscuro. La tradición dictaba que tras el triunfo serían ejecutados a la sombra del templo de Júpiter Óptimo Máximo. Sus muertes eran tanto sacrificio a los dioses como el punto final de la guerra perdida. El impacto emocional era enorme. Los niños recordarían aquellos rostros derrotados durante toda su vida del mismo modo que recordarían al general victorioso que los había traído. Era la lección más clara de Roma al mundo resiste, y este será su destino. Cuando los prisioneros desaparecían y sus ecos se apagaban, otro sonido comenzaba a elevarse, un rugido de expectación. Llegaba por fin el momento más esperado, la aparición del triunfador. Si los botines y cautivos eran la prueba de la victoria, el general era su encarnación viviente. Aparecía en un carro magnífico, dorado y pulido hasta deslumbrar bajo el sol. 4 caballos blancos lo arrastraban, sus crines trenzadas con cintas, sus arneses adornados con plata y oro. El general vestía la toga picta púrpura profunda bordada en hilo de oro, y sobre la cabeza una corona de laurel, símbolo eterno de la victoria. Su rostro pintado de bermellón lo asemejaba al propio Júpiter Óptimo Máximo. Ese día no era solo un hombre, era el elegido de los dioses. Y sin embargo, la tradición exigía un recordatorio de su mortalidad. Un esclavo de pie detrás de él en el carro le susurraba al oído durante todo el desfile: Memento mori, recuerda que eres mortal. Era el contrapunto sobrio al clamor de decenas de miles de voces. La multitud estallaba en un rugido atronador cuando el carro pasaba. Los ciudadanos arrojaban flores que se deshacían bajo los cascos de los caballos. Las trompetas sonaban desde cada esquina, los niños gritaban el nombre del general, y los veteranos saludaban con el orgullo de quienes conocían el precio de la victoria. El triunfador respondía con gestos medidos, una mano alzada aquí, una inclinación de cabeza allá. Cada movimiento calculado para proyectar majestad y cercanía. Era tanto una representación como un desfile, porque el favor del pueblo podía ser tan decisivo como cualquier batalla. Tras él marchaban los oficiales que habían servido bajo su mando en armadura brillante con decoraciones al pecho, recordando que ninguna victoria era obra de un solo hombre, sino de la disciplina y el valor de un ejército entero. Detrás del carro venía el corazón de Roma, las legiones. Fila tras fila de soldados avanzaban en formación perfecta. Su armadura relucía al sol, sus escudos pulidos.
reflejaban los rostros del público. Ese día no eran soldados anónimos, eran héroes vivientes. Cada legión portaba su estandarte sagrado coronado por águilas de bronce o guirnaldas doradas, símbolos tan venerados como los mismos dioses. Avanzaban con paso firme, el eco de sus sandalias golpeando las piedras como un tambor. Entre la solemnidad había espacio para el humor. La tradición permitía a los soldados cantar algunos himnos. Elogiaban al general, otros lo ridiculizaban en tono festivo. Roma no tenía gusto por la adulación rígida y sin alegría. Incluso en la victoria el ingenio tenía su lugar. Muchos llevaban coronas de laurel. Otros exhibían pequeños trofeos, un casco enemigo, un amuleto extranjero, una daga marcada por el combate. Estos detalles acercaban la guerra distante al pueblo que la celebraba. Su marcha recordaba a todo senado, pueblo y general dónde residía el verdadero poder militar. Miles de hombres endurecidos por la batalla desfilando por la capital eran tanto una celebración como una advertencia. Para ellos el triunfo era más que un desfile. Era el reconocimiento de la ciudad que habían protegido con su sangre. Algunos se retirarían con tierras o recompensas. Otros serían enviados a nuevas campañas. Pero ese día eran símbolos vivos de la fuerza de Roma. La procesión culminaba siempre en el mismo lugar, la colina capitolina, hogar del templo de Júpiter óptimo máximo. No era un simple final, era el punto más alto espiritual y simbólico. El ascenso final obligaba al carro y a los soldados a reducir el paso mientras los sacerdotes se unían al cortejo agitando incensarios cuyo humo perfumaba las escaleras de piedra. Al llegar el triunfador descendía de su carro. Con humildad ante los dioses avanzaba a pie portando una corona de laurel dorada. Dentro del templo depositaba laurel y botines a los pies de la estatua de Júpiter, entregando simbólicamente la victoria a la divinidad. Sacerdotes entonaban oraciones, bueyes eran sacrificados. Y su sangre recordaba que incluso el favor divino tenía un precio. Mientras tanto, en el atrio exterior los prisioneros más importantes eran llevados al frente. Reyes, generales y nobles capturados vivos. Para muchos ese instante era el final. La tradición exigía que fueran ejecutados en ese mismo día, bajo la mirada del pueblo y los dioses. Su muerte sellaba la guerra para siempre. El pueblo contemplaba dividido entre la reverencia y la sed de sangre mientras la justicia de Roma caía implacable sobre sus enemigos. Con los sacrificios completados y los prisioneros ejecutados, el triunfador salió entre estruendosos vítores. La ceremonia había transformado su victoria de un logro personal en un acto de servicio a los dioses y al Estado. La subida al Capitolio no había sido solo un ascenso físico, sino también simbólico, elevaba su nombre al ámbito de la leyenda. Pero cuando los sacerdotes se retiraron y la multitud comenzó a dispersarse, el triunfo entró en su último acto. La parte que determinaría cómo la historia recordaría tanto la victoria como al hombre que la había ganado. Cuando los últimos ecos de los aplausos se desvanecieron y el humo del incienso flotó hacia el cielo del atardecer, el triunfo había terminado. Pero sus consecuencias apenas comenzaban. Un triunfo romano nunca fue solo una celebración militar, era un terremoto político. Para el triunfador aquel día podía marcar la cima de su carrera.
o el inicio de una escalada aún mayor hacia el poder. Su nombre había sido gritado por miles, su rostro visto en las vestiduras y la corona de un dios viviente, sus victorias exhibidas ante todos. No era solo gloria, era capital político. En el despiadado mundo de la política romana, tal prestigio podía traducirse en elecciones, influencia en el Senado o incluso en una candidatura a la autoridad suprema. Pero el triunfo también era peligroso. Roma admiraba la victoria, pero temía la ambición. Demasiada gloria podía despertar la envidia de otros generales y la sospecha de los senadores. Un hombre que parecía demasiado a un rey o peor aún a un tirano, podía ver cómo su fortuna política se desmoronaba en un instante. Los enemigos susurrarían que el triunfo se le había subido a la cabeza, que buscaba gobernar Roma como gobernó el campo de batalla. En una república que se enorgullecía de compartir el poder, esa percepción era mortal. Para el ejército el triunfo era recompensa y despedida. Los soldados recibían a menudo primas tierras o incluso la ciudadanía si habían nacido extranjeros. Muchos se retiraban tras tal victoria, su servicio concluido en un estallido de honor. Otros eran enviados a nuevas campañas, llevando consigo el recuerdo del día y la lealtad hacia su general dondequiera que Roma los mandara. La ciudad también se beneficiaba. El botín enriquecía el tesoro público. Los juegos y banquetes se financiaban con la riqueza capturada y la moral del pueblo se elevaba. Durante unos días después del triunfo, Roma se sentía invencible. Los mercaderes vendían recuerdos de la victoria, los poetas componían versos sobre la campaña, y los niños recreaban el desfile en las calles con coronas de laurel y espadas de madera. Pero poco a poco la vida regresaba a su ritmo habitual. Las guirnaldas se marchitaban, los braseros de incienso se apagaban, y el Senado retomaba sus interminables debates. El triunfo, por grandioso que fuese, era un instante fugaz, aunque uno que quedaría grabado en los anales de Roma. Para el general era el día en que su nombre se pronunció junto al de los dioses. Para Roma era la prueba una vez más de que el mundo le pertenecía. Un nuevo escenario. Los banquetes cruzados. En los estados cruzados de Tierra Santa el marco de un gran banquete era tan importante como la comida en sí. Dentro de las gruesas murallas de ciudades fortificadas como Jerusalén Acre o Antioquía, el gran salón se transformaba en un escenario de esplendor calculado. De día estas salas servían para consejos o para recibir noticias urgentes del frente. De noche, sin embargo, se convertían en el escenario de los banquetes que cimentaban alianzas, impresionaban a visitantes y recordaban a todos la autoridad de los cruzados en una tierra lejana a Europa. El salón era largo de techos altos ennegrecidos por años de antorchas y hogueras. A los lados colgaban coloridos estandartes con cruces de distintas órdenes. La cruz roja de los templarios, el blanco y negro de los hospitalarios, símbolos visibles de unidad y fuerza. Cientos de velas parpadeaban reflejándose en copas y platos de metal bruñido, llenando el espacio de una cálida luz danzante. En el centro se extendían largas mesas cubiertas con gruesos manteles de lino. Sirvientes se movían con rapidez ajustando bancos y colocando la mejor vajilla de plata en la mesa principal reservada para los invitados de mayor rango.
Delante de todos flotaban aromas de carne asada, vino especiado y pan recién horneado, mezclados con el incienso encendido en los altares. Más allá de la disposición física, la atmósfera estaba calculada. Un banquete no era solo indulgencia, era un acto político y cultural. La distribución de los asientos reforzaba jerarquías. El señor del castillo ocupaba la mesa alta flanqueado por caballeros enviados extranjeros y clérigos. Los caballeros menores, mercaderes y huéspedes favorecidos llenaban el resto. Cada asiento era una declaración silenciosa de poder y favor. Fuera del salón las calles estaban más tranquilas, pero no silenciosas. Los ciudadanos sabían que algo importante se celebraba, el resplandor de antorchas se filtraba por las ventanas acompañado por ecos de música y risas en la noche. Dentro, en cambio, el banquete era más que una comida. Era una demostración de supervivencia, de adaptación y de dominio en una tierra donde mostrar poder era tan necesario como defenderlo. Entre los grandes platos había bandejas más pequeñas de verduras marinadas, pimientos, berenjenas y cebollas preparadas con un toque que reflejaba la influencia de la cocina levantina. Para los cruzados, la mesa era también un escenario donde mostrar el alcance de su poder. Frutas exóticas como granadas y cítricos raras en Europa, en aquel tiempo aparecían no solo como alimento, sino como trofeos de su control sobre las rutas comerciales. Se abrían tarros de limones en conserva o mermelada de naranja, para que los invitados degustaran sus sabores brillantes. Recordaban a todos que Tierra Santa era un cruce de mundos culinarios. En la mesa principal, donde se sentaban el anfitrión y los huéspedes de mayor honor, se desplegaban las piezas más fastuosas esculturas de azúcar moldeadas en forma de castillos o animales pescados gelatinizados con formas relucientes y pavos reales enteros asados, y luego adornados con sus propias plumas para causar asombro. No eran platos cotidianos. Eran teatro comestible diseñado para arrancar exclamaciones y recordar que tal lujo era raro incluso en las cortes de Europa. Desde el extremo del salón hasta el asiento del señor, las mesas contaban una historia silenciosa, la de una riqueza traída de dos continentes de guerra y comercio entrelazados, y de una cultura que expresaba la victoria no solo en el campo de batalla, sino también en el mismo acto de comer. Si el banquete cruzado era una sinfonía, las especias eran su música, a veces sutiles, a veces audaces, transformando platos conocidos en algo completamente nuevo. En Tierra Santa los cruzados estaban en un cruce de rutas comerciales, donde caravanas de Arabia, Persia e India traían sabores que la mayoría de los europeos nunca habían probado. Del oriente llegaban ramas de canela oscuras como caoba, clavos afilados como cuchillas sobre la lengua, y nuez moscada tan fragante que un simple raspado podía perfumar un guiso entero. El azafrán más valioso que el oro teñía caldos y arroces de un dorado intenso. La pimienta negra escasa en Europa aquí podía usarse con libertad cortando la grasa de las carnes asadas. Y sin embargo los cruzados no abandonaban del todo los sabores de sus tierras natales. Ramitas de romero de los jardines mediterráneos, tomillo y salvia de los huertos europeos y perejil de los monasterios se colaban en casi todos los platos. Estas hierbas familiares,
anclaban la comida en un sabor de hogar incluso mientras los sabores orientales se superponían en nuevas capas. Las cocinas cruzadas se convirtieron en auténticos laboratorios de cocina de fusión. Un estofado de cordero podía hervir con tomillo y canela, creando un aroma a la vez reconfortante y exótico. Un pollo asado podía barnizarse con miel y limón, una combinación común en el Levante pero reveladora para los paladares occidentales. Incluso los humildes granos como la cebada o el arroz cobraban nueva vida cuando se cocían en caldos especiados en lugar de agua simple. Las especias no eran solo herramientas culinarias, eran moneda política. Su presencia en la mesa señalaba riqueza, control del comercio y vínculos con mercaderes de varios continentes. Un noble que podía sazonar generosamente estaba proclamando en público: «Tengo influencia tanto en Oriente como en Occidente». Muchos cruzados llevarían estos sabores a casa. Caballeros y peregrinos regresaban no solo con reliquias e historias, sino también con recetas y especias, introduciendo en Europa gustos que transformarían su cocina durante siglos. De esta manera, el banquete cruzado no era solo una celebración del momento, sino el inicio de un intercambio culinario que sobreviviría a los reinos mismos. En esas mesas el romero se encontraba con el azafrán y el ajo, con la canela, mezclando mundos en cada bocado. Y para los que se sentaban en el salón iluminado por velas, cada sabor era un recordatorio de que estaban en el corazón de un encuentro entre dos grandes tradiciones culinarias. Si la comida era una muestra de poder y cultura, la bebida era su sangre vital, alimentaba las conversaciones, sellaba alianzas y desataba las lenguas hasta altas horas de la noche. En los estados cruzados, la jarra de vino era tan importante como la espada, porque la hospitalidad sin bebida era impensable. El vino llegaba de muchas fuentes. Barcos desde Europa traían barriles de añadas preciadas, tintos robustos, de Burdeos blancos, delicados del Rin, y los dulces vinos de Chipre o Creta. Estos caldos importados caros y limitados se reservaban para la mesa alta y los invitados de mayor honor. Su llegada al banquete solía despertar murmullos de admiración tanto por el sabor como por la riqueza que representaban. Pero la propia Tierra Santa tenía viñedos, muchos cultivados por órdenes monásticas que conocían bien el valor del vino, tanto en la liturgia como en el ocio. Estos vinos locales más ligeros y fragantes a menudo se infusionaban con especias como canela o clavo, convirtiéndose en caldos calientes perfectos para los banquetes nocturnos. En los meses más calurosos, el vino podía enfriarse con nieve traída desde el monte Líbano, un lujo tan costoso que su mera presencia era una declaración de poder. Para quienes no bebían vino existían alternativas, bebidas dulces de granada o dátiles, mientras que la cerveza y la hidromiel importadas satisfacían la nostalgia de algunos europeos. En ocasiones fastuosas incluso se servían sorbetes o refrescos frutales fríos, técnicas tomadas de tradiciones árabes presentados en copas de metal bruñido. El beber no era mero placer, los brindis eran rituales. Las copas se alzaban en honor al anfitrión, a los santos, a las recientes victorias y a los invitados distinguidos. Cada brindis era a la vez celebración y acto político, reforzando alianzas y declarando lealtades. El clero podía abrir con una oración solemne antes del primer sorbo,
uniendo el gesto de beber con la bendición divina. Claro, con el paso de la noche el vino mostraba sus otros efectos menos piadosos. Las canciones se hacían más ruidosas, las historias de batalla más grandiosas, y la risa corría por el salón. Durante unas horas las tensiones de la guerra se desvanecían bajo la neblina de la bebida compartida. En la sala de banquetes cruzada el vino era más que una bebida, era un puente entre mundos, un pegamento social y un testigo silencioso de secretos y promesas susurradas bajo la luz de las antorchas. La diplomacia estaba entretejida en los propios manjares. Ofrecer especias raras, vinos importados o delicias de tierras lejanas era más que hospitalidad, era un mensaje. Tengo los recursos y las conexiones para obtener lo que otros no pueden. Gestos así podían inclinar a aliados indecisos o impresionar a dignatarios extranjeros. No toda la política de la mesa era pública. Bajo el murmullo de la conversación tenían lugar tratos más discretos. Dos caballeros podían retirarse a una sala lateral para discutir disputas de tierras. Un mercader y un comandante podían acordar términos favorables de comercio. Un emisario podía entregar una propuesta en nombre de un rey distante. De esta forma, el banquete era un espacio público seguro para negociaciones privadas. Incluso el entretenimiento podía servir fines políticos. Canciones que celebraban victorias compartidas recordaban la unidad forjada en la guerra, mientras que relatos sobre la traición podían ser una advertencia velada para quien considerara la deslealtad. Cada detalle, desde la disposición de los asientos hasta la especia sobre la carne, formaba parte de una gran representación destinada a mantener el frágil equilibrio de poder en Tierra Santa. Cuando llegaba el postre final, los objetivos del anfitrión ya estaban en marcha. Los invitados no se retiraban solo con el estómago lleno, sino con alianzas confirmadas, rencores apaciguados y obligaciones tácitamente acordadas. En el mundo cruzado, un banquete podía cambiar el curso de la política con tanta fuerza como una batalla. Pero los banquetes cruzados deslumbrantes en comida, música e intriga política estaban también regidos por rituales y costumbres que les daban estructura y sentido. Estas tradiciones mezclaban la etiqueta cortesana europea con influencias locales de Tierra Santa, creando una cultura híbrida única de los estados cruzados. La velada solía comenzar con la bendición de un alto clérigo. De pie en la mesa principal alzaba las manos e invocaba el favor de Dios sobre la reunión, agradeciéndole la victoria, la paz o la alianza que había reunido a todos. Desde caballeros nobles hasta enviados extranjeros se mantenían en silencio respetuoso, inclinando la cabeza antes de que el festín comenzara oficialmente. La disposición de los asientos seguía reglas estrictas. El señor o anfitrión ocupaba el centro de la mesa alta, con los huéspedes más honorables, a derecha e izquierda. Los hombres de igual rango se acomodaban según su precedencia, mientras que los de menor categoría llenaban los bancos más alejados. Este orden no era casual, era un mapa visible del orden social y político. Ser movido más cerca de la mesa principal en futuros banquetes era señal de creciente favor. Antes de comer, los sirvientes traían jofainas con agua perfumada para que los invitados se lavaran las manos. En una tierra donde la enfermedad era amenaza constante, esto era tanto una necesidad práctica como un signo de refinamiento.
Se ofrecían servilletas de lino fino, un lujo no siempre común en Europa. Los platos se servían en un orden establecido. Primero los más ligeros, frutas, ensaladas, sopas. Luego carnes asadas y guisos abundantes, y al final dulces, frutas confitadas y vino especiado. Entre cada servicio había intervalos breves para música o conversación, garantizando que el festín fuera tanto social como gastronómico. Los brindis seguían su propio protocolo. Los invitados se levantaban al saludar al anfitrión, a los aliados importantes o a los santos. A veces se pasaba una copa comunal, símbolo de unidad y propósito compartido. Partir el pan juntos tenía un peso simbólico profundo en los estados cruzados, podía sellar la paz entre enemigos. Incluso el final estaba marcado por rituales. El clero ofrecía una oración de cierre, y a los invitados se les entregaban pequeños obsequios, una bolsita de especias, un dulce, un trozo de tela fina como recuerdo de la generosidad del anfitrión. Estos gestos elevaban el banquete de simple indulgencia a un acto cuidadosamente orquestado de expresión cultural y política. Cuando los estados cruzados cayeron y sus castillos se volvieron ruinas, los banquetes que habían llenado sus salones no desaparecieron del todo. Su influencia perduró llevada a Europa por caballeros peregrinos y mercaderes que habían probado aquella suntuosidad a la luz de las velas en Tierra Santa. Los cruzados retornados llevaron consigo un nuevo gusto por especias y sabores, canela, azafrán, clavos y nuez moscada comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en las cocinas europeas. No solo con fines medicinales, sino como elementos esenciales de la alta gastronomía. Recetas que mezclaban ingredientes orientales y occidentales, cordero con frutos secos, pollo con almendras y canela, echaron raíces en las cortes de Francia, Inglaterra y las ciudades-estado italianas. También evolucionaron las costumbres de hospitalidad. La disposición ceremonial de los asientos, el lavado ritual de manos antes de comer y la secuencia ordenada de platos que caracterizaban a los banquetes cruzados influyeron en la forma en que se celebraban los festines europeos. Incluso la práctica de intercalar entretenimiento entre los platos, antes típica de la hospitalidad oriental, se volvió común en muchas cortes reales. Simbólicamente, estos banquetes pasaron a formar parte del mito de las cruzadas. Cronistas y poetas los describían con detalle resplandeciente, presentándolos como momentos donde la nobleza de la cristiandad mostraba unidad, refinamiento y favor divino. En realidad, muchas veces eran tanto de política y supervivencia como de celebración, pero la imagen romántica perduró. En el Mediterráneo el intercambio no fue unilateral. Cocineros, mercaderes y artistas orientales que habían servido en casas cruzadas llevaron de vuelta gustos y técnicas occidentales, adaptándolos a sus propias tradiciones. Con el tiempo, esa mezcla culinaria contribuyó a la rica diversidad gastronómica que aún define la región. Quizá el mayor legado de aquellos banquetes fue su papel como puentes culturales. En una época marcada por el conflicto, la mesa ofrecía un raro espacio donde personas de mundos opuestos podían sentarse a hablar e incluso encontrar un terreno común, aunque fuera solo por una noche. En la risa de los invitados, en el pan compartido y en la música que unía Oriente y Occidente, se vislumbraba fugazmente otra clase de unidad.
Aunque hoy los castillos cruzados permanezcan en silencio, sus banquetes viven aún en las recetas, en las tradiciones y en las costumbres ceremoniales de Europa y Oriente Medio. Ecos de un tiempo en el que los festines podían ser tan poderosos como las fortalezas.